Buenos días, soy Lady Cocina y hoy vamos a hacer una receta inspirada en unos pastelitos famosos que aparecen en una serie de novelas de fantasía épica y también en una serie de televisión basada en dichos libros. Estamos hablando de Game of Thrones o Juego de Tronos, como la quieras llamar. Estos pastelitos aparecen desde el primer libro de la saga, el cual da el nombre a la serie de televisión, y estamos hablando del postre favorito de Sansa Stark, que son los lemon cakes o pastelitos de limón. Yo en lo personal soy muy fan de la serie y de los libros, así que quise aprovechar que hace poco inició la sexta temporada para dejarles un rico postre que pueden disfrutar mientras están viendo los próximos episodios. Así que si eres fan de la serie o simplemente te apetecen unos ricos pastelitos de limón, quédate viendo este video. Bueno, y los ingredientes que voy a utilizar para el panecito del pastelito de limón son los siguientes. 1,5 tazas de harina, 1 taza de azúcar, media taza de leche, la que tengas en tu casa, puede ser entera, light, deslactosada, la que sea está bien. 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, yo la tengo ya cortada en cuadritos. Para los países en los que venden la barrita de 90 gramos, con una barrita puede ser suficiente. 2 huevos, 2 cucharadas de jugo de limón, 1 cucharada de ralladura de limón, 1 cucharadita y media de vainilla, 1 cucharadita y media de polvo para hornear y una pizca de sal. Otros ingredientes que utilizaré para rellenar y decorar son lemon curd o crema de limón. Si estás en Estados Unidos o en Inglaterra, la puedes conseguir en el súper o también la puedes comprar en Amazon. Pero yo aquí en mi canal tengo una receta de cómo prepararla con ingredientes muy básicos y la verdad es súper fácil de hacer y queda riquísima. Te voy a dejar el link al video para que lo veas y ya decidas si la haces o la compras. Más o menos te vas a llevar como una receta del video, que viene siendo como 1 taza y 1/4 de crema de limón. 1 taza de azúcar glass, glacé o pulverizada, como prefieras decirle. 2 cucharadas de jugo de limón. Blueberries o moras azules. Esto es opcional, yo las uso simplemente como decoración porque en un capítulo vi que los pastelitos tenían como moritas. Rebanaditas de limón también es opcional, simplemente es de decoración y de hecho si las usas te recomiendo que las pongas justo antes de servir porque pueden agregar el sabor de tu pastelito. Bueno, y como utensilios voy a utilizar una bandeja de cupcakes. La mía es de acero, pero puedes usar de silicón o del material que tú prefieras. También voy a utilizar unos capacillos o papelitos para cupcakes. Pero como estamos en la época medieval fantástica, voy a dejar un par sin los papelitos para que veas cómo queda, por si quieres dar ese efecto. Aunque por practicidad la verdad es mejor usar los papelitos. También en mi caso voy a utilizar algunos moldes extras de silicón. Si tu bandeja de cupcakes es grande, sí te va a dar la masa para los 12 pastelitos exactos. Pero si es un poco más chaparrita como la mía, entonces puede que te salga algún pilón o un par de pilones. También voy a utilizar mantequilla derretida para engrasar. Si tú tienes de esos aceites en spray, pues genial con eso. Evidentemente, también voy a usar un bol para batir. Voy a empezar con un wire whisk o batidor de varilla para mezclar mis ingredientes secos y luego voy a pasar a la batidora eléctrica. Obviamente, si tú prefieres hacer todo con la batidora eléctrica, perfecto. Y también si solo tienes un batidor de alambre, pues con tu manita lo vas mezclando y ya está. Lo primero que voy a hacer es engrasar mi molde, sobre todo los 2 espacios para cupcakes que utilizaré sin capacillos. Los demás espacios los voy a engrasar también un poquito por si se sale algo de mezcla por los lados, ya que luego se batalla de quitar las manchas del molde. También voy a engrasar mis moldecitos de silicón. Y después pondré mis capacillos. Llegado este paso, puedes empezar a precalentar tu horno a 180 centígrados. Ahora voy a empezar a mezclar mis ingredientes secos. Voy a empezar por mi harina y voy a revolver un poquito. Voy a añadir el azúcar y sigo mezclando un poco. Después agrego el polvo para hornear y mezclo. Y después la sal.
También por último agregaré la ralladura de limón y voy a mezclar muy bien todo. Después iré agregando mis ingredientes líquidos. Empezaré con los huevos y continuaré con la leche, la mantequilla, la vainilla y por último el jugo de limón. Y voy a empezar a batir a velocidad lenta con mi batidora eléctrica para que todos mis ingredientes se vayan mezclando. Si se va quedando la harina en los bordes del tazón, te puedes ayudar de una espátula para irla juntando con los ingredientes líquidos. Después aumentaré la velocidad y seguiré batiendo hasta que quede una mezcla totalmente homogénea. Ahora lo que voy a hacer es ir llenando con la mezcla mi bandeja de cupcakes. Voy a vaciar aproximadamente 1,5 cucharadas en cada moldecito. No los queremos tampoco tan llenos porque de todas maneras les vamos a quitar la pancita. Más o menos debes de llenar 2/3 de la capacidad de cada moldecito. Aquí ya tengo mis pastelitos listos para meterlos al horno y la verdad es que al final me salieron 15, o sea, me salieron 3 pilones. Pero bueno, es como te digo, depende del tamaño de tus moldes de cupcakes o magdalenas. Aquí la verdad los que encuentro me parecen un poco bajitos. Pero bueno, aquí están mis 15 pastelitos, los voy a meter al horno durante unos 20 o 25 minutos, aunque como cada horno es diferente, yo te recomiendo que a partir de los 15 minutos los vayas checando y les vayas insertando un palillo a ver si están listos. Pero más o menos lo que suele llevar es alrededor de 20 minutos, ya que estén hinchaditos y un poquito doraditos encima, ¿ok? Bueno, muy bien, ahora al horno precalentado a 180 centígrados, 20 minutos aproximadamente. Aquí ya están mis pastelitos sacados del horno. Voy a esperar a que se enfríen un poquito más antes de desmoldarlos. En realidad a mí me llevaron 17 minutos, o sea, yo a partir de los 17 minutos apagué el horno. Y si se fijan, los que están sin capacillos quedaron más doraditos que estos otros. También se les levantó un poco la pancita, pero bueno, nada del otro mundo. Ahora, mientras espero que se enfríen más, voy a preparar el glaseado que va por encima. Preparar este glaseado es facilísimo. Lo único que voy a hacer es poner aquí en un plato hondo o tazoncito mi azúcar glass y le voy a echar el jugo de limón. Le voy a echar primero una parte y voy a empezar a mezclar. Así voy viendo también la consistencia que va adquiriendo. Luego ya le voy echando el resto del jugo y sigo mezclando. Esta es justo la consistencia que busco, que no esté ni muy aguada ni muy dura, que se pueda verter fácilmente, pero que tenga cuerpo. Y ahora, aquí tengo una bolsa de congelar o tipo Ziploc. Si tú tienes una manga pastelera, pues genial, pero aquí mantendremos esto sencillo, así que usaré mi bolsa Ziploc que me sirve igual. Esta la puse en un vaso para poder verter el glaseado ahí más fácilmente.
Ya una vez que metí todo el glaseado en la bolsa, la voy a cerrar y después le cortaré la puntita con unas tijeras y me servirá perfectamente para decorar mis pastelitos de limón de Sansa Stark. Ahora llevaremos a cabo el proceso de desmoldado. Los que tienen capacillos, obvio, son súper fáciles de desmoldar, simplemente levantándolos así ya se desmolda. Los que pusimos directamente en el molde para darles un aspecto más medieval van a ser un poco más latosos. Lo que vamos a hacer es pasar un cuchillito o espátula por la orilla y después hacer un poco de palanca para que salga. Y los de silicón, bien fácil, básicamente los pelas y ya está. Y la verdad es que el siguiente paso es el más delicioso y divertido. Voy a agarrar mi pastelito y con mucho cuidado le voy a quitar la pancita. Más que una hendidura profunda debe ser algo así, como más superficial. No es como en los cupcakes rellenos, que se hace un pocito chiquito y profundo, sino que aquí le vas a quitar más área, pero sin quitarle mucho relleno. Aquí tengo un topper donde iré dejando mis pancitas, que después podré utilizar para hacer cake pops o algún postre en copa, o simplemente comérmelas con un poquito de leche. Voy a seguir quitándole la pancita a todos mis pastelitos. Aquí tengo una muestra de cada uno. Este es el que hice en el molde sin capacillo, este es el del molde de silicón y este con el papelito de cupcake. A continuación voy a rellenar mis pastelitos con mi lemon curd o crema de limón. Más o menos voy a poner entre una cucharadita y media en cada uno. Ahora lo que voy a hacer es ponerle una morita o dos y una rebanadita de limón a cada pastelito. Si tú quieres puedes omitir este paso de las frutitas, realmente no es necesario, pero yo quise ponerlas porque en una ocasión vi que en Game of Thrones o Juego de Tronos los pastelitos llevaban frutitas. Y por último voy a cortarle la puntita a mi bolsita con el glaseado. Y con este voy a empezar a decorar cada pastelito. El glaseado le va a dar un toque especial a mis pastelitos y se van a ver riquísimos. Mira nada más cómo quedaron, se te hace agua la boca. Ahora voy a partir este para que vean cómo es el centro. Ya no me puedo resistir, le voy a dar una mordida. ¿Ve qué rico quedó? Delicioso. Bueno, espero que se animen y hagan esta receta y se coman estos pastelitos mientras ven los nuevos capítulos. Y si quieren más recetas como estas, así que salgan en Game of Thrones o en los libros o de cualquier otra serie o película, pónganmelo en los comentarios y experimentaré con las recetas que me pidan. Suscríbanse a mi canal para que vayan viendo las recetas que voy haciendo. Y si te gustó este video, dale like. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, y aquí estos pastelitos de Sansa se van de paseo y la verdad es que a poco no quedaron súper bonitos así. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial, suscríbanse a mi canal, denle like y así. Un abrazo, bye.